Tieu Nu. Hola a todos. Más allá de las lágrimas que alguna vez marcaron su camino, Truong y Tieu Nu se miran hoy con una certeza nueva. Frente a ellos no solo está el pasado que dolió, sino también la vida que esperan, el hijo al que desean proteger con todo su amor. En silencio, hacen una promesa que no necesita ser pronunciada en voz alta: nunca permitir que su hijo cargue con las heridas que ellos sufrieron. Pase lo que pase, estarán allí, juntos, aprendiendo a amar mejor cada día. Porque después del dolor, el amor no se rinde, se vuelve más fuerte. La noche cayó lentamente sobre la pequeña casa, como si el cielo también necesitara tiempo para respirar. Afuera, el viento de invierno rozaba las hojas secas, produciendo un sonido suave y repetitivo, parecido a un suspiro largo. Dentro, la luz amarilla de una lámpara iluminaba apenas el rostro cansado de Tieu Nu, sentada junto a la ventana, con las manos apoyadas sobre su vientre. Había lágrimas en sus ojos, pero no caían. Eran lágrimas contenidas, cargadas de recuerdos que dolían demasiado para salir. Truong estaba a unos pasos de ella, en silencio. No sabía bien qué decir. Desde que había perdido parte de su memoria, las palabras parecían llegarle tarde, como trenes que ya habían pasado. ¿Te duele?, preguntó al fin, con una voz baja, casi temerosa. Tieu Nu negó con la cabeza. No es dolor, es miedo, respondió. Miedo de no saber si podremos proteger a nuestro hijo de todo lo que nosotros ya sufrimos. Truong apretó los puños. En su mente había espacios vacíos, fragmentos rotos de una vida que no lograba reconstruir del todo. Pero aquel miedo, ese sí lo entendía, lo sentía con claridad. Era el mismo miedo que lo despertaba algunas noches sin razón aparente, el temor de fallar otra vez, aunque no recordara cuándo había fallado antes. Se acercó despacio y se sentó frente a ella. Durante unos segundos ninguno habló. El silencio no era incómodo, sino pesado, como si ambos estuvieran escuchando sus propios pensamientos. No recuerdo todo, Tieu Nu, dijo finalmente. Hay cosas que se me escapan, pero hay algo que sí sé. Ella levantó la mirada. Sé que no quiero que nuestro hijo crezca entre lágrimas, continuó Truong. Aunque no tenga todas las respuestas, quiero estar aquí, no huir, no desaparecer. Las lágrimas de Tieu Nu, esta vez, sí cayeron. No eran solo de tristeza, sino de alivio. A veces, en la vida diaria, una promesa no necesita ser perfecta ni grandiosa. Basta con que sea sincera. Afuera, el viento siguió soplando. Pero dentro de aquella casa sencilla, en medio del miedo y las heridas del pasado, algo empezó a cambiar. No era felicidad aún, era esperanza. Y a veces, eso es suficiente para dar el primer paso más allá de las lágrimas. La mañana siguiente llegó sin aviso, como suelen llegar las cosas importantes en la vida. No hubo grandes señales, solo el sonido del agua calentándose en la cocina y el aroma tenue del arroz recién cocido. Tieu Nu se movía despacio, cuidando cada buk, como si temiera despertar no solo a Truong, sino también a las emociones que habían quedado suspendidas la noche anterior. Truong la observaba desde la puerta. Había algo diferente en su mirada. No era recuerdo, no era certeza, sino una sensación nueva que crecía en su pecho cada vez que veía a Tieu Nu tocar su vientre con delicadeza, como si hablara con alguien invisible pero profundamente real. ¿El bebé se movió?, preguntó, rompiendo el silencio. Tieu Nu sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Sí, sobre todo por las mañanas. Como si supiera que empieza un nuevo día. Truong se acercó con cautela, dudando un instante antes de colocar la mano sobre el vientre de ella. Cuando sintió un leve movimiento, su respiración se detuvo. No fue un recuerdo lo que regresó, sino una emoción intensa, inesperada, que le humedeció los ojos sin que pudiera evitarlo. Es extraño, murmuró. No lo conozco aún, pero siento que ya le debo algo. Ese momento sencillo, casi silencioso, cambió algo en ambos. No fue un milagro ruidoso, sino una transformación lenta. Truong empezó a ayudar más en las tareas diarias, preparar el desayuno, acompañar a Tieu Nu en pequeños paseos, escucharla sin interrumpir. Cada gesto parecía construir un puente invisible entre el pasado perdido y el futuro que se acercaba. En el mercado del pueblo, mientras caminaban entre los puestos, Truong notó cómo la gente los miraba con curiosidad y afecto.
Algunas mujeres sonreían al ver el vientre de Tieu-nu. Otros ofrecían frutas, preguntaban por la fecha del parto. Eran escenas simples, cotidianas, pero para Truong tenían un peso especial. Era la primera vez que se sentía parte de algo tan humano y tan real. «No sé si seré un buen padre», confesó Truong mientras regresaban a casa. «Hay tantas cosas que no recuerdo». Tieu-nu se detuvo y lo miró con calma. «Ser padre no empieza con la memoria», dijo. «Empieza con quedarse». Truong asintió. En ese instante comprendió que, más allá de las lágrimas y los miedos, su hijo ya le estaba enseñando algo esencial. El amor no necesita certezas completas para crecer. Solo necesita presencia, honestidad y el valor de caminar juntos, paso a paso, en la vida cotidiana. La tarde cayó lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranjas y grises, como si el día también dudara entre quedarse o marcharse. En la pequeña casa, el sonido del reloj marcaba el tiempo con una paciencia casi cruel. Tieu-nu estaba sentada junto a la ventana, doblando cuidadosamente la ropa diminuta que habían recibido de una vecina. Cada prenda parecía demasiado frágil para el mundo que esperaba afuera. Truong regresó con una bolsa de papel en la mano. No era nada grande, solo algunos libros viejos y una manta suave. «No sabía qué elegir», dijo, algo nervioso. «Pensé que quizá esto le ayude a dormir». Tieu-nu levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa no era de alegría pura ni de tristeza completa. Era la mezcla exacta que nace cuando la esperanza aún camina con cuidado. «Gracias», susurró. «Son esas cosas simples las que más recordará». Truong se sentó a su lado. Durante unos segundos no hablaron. Afuera, los niños del barrio corrían y reían, ajenos a las dudas de los adultos. Ese sonido despertó algo en Truong. Un recuerdo borroso cruzó su mente. Una risa, una mano pequeña aferrándose a la suya, y luego, nada. El vacío volvió, pero esta vez no dolió tanto. «A veces tengo miedo», confesó. «Miedo de no ser suficiente, de fallar». Tieu-nu tomó su mano con firmeza. «Yo también tengo miedo», admitió. «Pero he aprendido que el miedo no siempre es una señal para huir. A veces es una señal de que algo importa». La noche avanzó y la casa se llenó de sombras suaves. Mientras preparaban la cena, Truong intentó cortar las verduras y terminó haciéndolo de forma torpe. Ambos rieron, una risa sincera que rompió la tensión acumulada. Era una escena común, casi banal, pero en esa cotidianidad se escondía una promesa silenciosa: aprender juntos. Después de cenar, Truong se arrodilló frente al vientre de Tieu-nu. «No sé quién seré mañana», dijo en voz baja, «pero hoy prometo quedarme. Prometo intentarlo, incluso cuando duela». Tieu-nu cerró los ojos. Las lágrimas cayeron, lentas, pero ya no eran de tristeza. Eran lágrimas que limpiaban el camino. En ese instante comprendieron que su promesa no era perfecta ni eterna, pero era real. Y a veces, en la vida diaria, eso es más que suficiente. La mañana llegó sin hacer ruido, como si respetara el cansancio de la noche anterior. La luz del sol se filtró púrpuramente por la ventana, acariciando el rostro de Tieu-nu mientras dormía. Truong ya estaba despierto. Preparaba el desayuno con movimientos lentos, torpes pero con cuidado, como si cada acción conllevara una promesa tácita. Cuando Tieu-nu abrió los ojos, lo vio de espaldas, concentrado frente a la cocina. En ese instante, la comprensión de algo es muy clara. El amor no siempre grita, a veces simplemente se queda. «Huele bien», dijo ella, con una voz aún dormida. Truong se giró, sonriendo, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no escondía miedo. «Hoy quería hacerlo mejor», respondió. «Por nosotros, por ella». Se sentaron juntos a la mesa pequeña. No hablaron mucho. El silencio ya no era incómodo, era un silencio compartido, lleno de significado. Afuera, el barrio despertaba. Pasos apresurados, el sonido de una radio lejana, la vida siguiendo su curso habitual. Y dentro de esa rutina simple, encontraron algo extraordinario: la estabilidad. Más tarde, camine sobre el espacio por el patio. Truong sostuvo la mano de Tieu-nu mientras ella se detenía a cada momento, escuchando su propio cuerpo, respirando con calma. «¿Sabes?», dijo ella. «Antes pensaba que ser madre significaba no tener miedo nunca. Ahora sé que significa seguir adelante, incluso con miedo».
Truong ascendió. Y ser padre, añadió, es aprender todos los días, aceptar que no lo sabes todo, pero aún así, elegir amar. Se detuvieron un árbol pequeño, a un joven, plantado hacía poco. Truong lo miró y dijo, creció lento, pero firme. Quizás seamos como él. Tieu-nu apoyó la cabeza en su hombro. En ese gesto sencillo estaba todo, las lágrimas pasadas, las dudas, las promesas hechas en voz baja. Ya no necesitaban juramentos grandiosos. Su promesa vivía en cada mañana compartida, en cada comida sencilla, en cada paso dado juntos. Antes de entrar a casa, Truong se agachó y habló suavemente al vientre de Tieu-nu. No prometemos un mundo perfecto, pero prometemos estar aquí, siempre. Tieu-nu cerró los ojos. Sintió una calma nueva, profunda, más allá de las lágrimas, más allá del miedo. Había algo sólido creciendo dentro de ella: amor, paciencia y esperanza. Y así, sin aplausos ni finales dramáticos, comenzó su verdadero compromiso. Uno que se renovaría cada día, en la vida cotidiana, donde nacen las promesas que realmente importan. La vida no siempre sigue el camino que imaginamos. A veces nos conduce por senderos llenos de dudas, lágrimas y silencios incómodos. Sin embargo, es precisamente en esos momentos frágiles donde el amor verdadero se revela con mayor claridad. La historia de Truong y Tieu-nu nos enseña que ser padres, ser compañeros de vida, no significa ser perfectos, sino estar dispuestos a aprender y permanecer juntos incluso cuando el miedo aparece. Uno de los aprendizajes más profundos de esta historia es que el amor no siempre se expresa con palabras grandiosas. Muchas veces se manifiesta en gestos simples: preparar una comida, acompañar en silencio, ofrecer una mano firme cuando el otro se siente débil. Truong no promete un futuro sin dificultades, pero promete presencia, y esa presencia constante es, quizás, la forma más honesta de amor. La historia también nos recuerda que el miedo no es un signo de debilidad. Tieu-nu siente temor ante la maternidad, ante lo desconocido, ante la responsabilidad de traer una nueva vida al mundo. Sin embargo, ella no huye de ese miedo, lo acepta, lo reconoce y sigue adelante. De esta manera, aprendemos que el valor no consiste en no tener miedo, sino en no dejar que el miedo nos paralice. Además, el relato subraya la importancia de crecer juntos. Truong y Tieu-nu no caminan solos, se apoyan mutuamente, aprenden el uno del otro y construyen su promesa día a día en la rutina cotidiana. El amor, como el árbol joven que observan, crece lentamente, necesita cuidado y paciencia, pero con el tiempo se vuelve fuerte y resistente. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de las promesas. No son palabras dichas en momentos solemnes, sino decisiones renovadas cada mañana. Prometer amar es elegir quedarse, escuchar, comprender y proteger, incluso cuando la vida no es fácil. Más allá de las lágrimas, esta historia nos deja una certeza: el amor auténtico nace en lo cotidiano y se fortalece cuando elegimos caminar juntos, con imperfecciones, esperanza y un compromiso sincero.